Hoy le dijeran por ahí, no sé quién la inventó, pero realmente es un día especial. Amén, hermanos. Un día especial porque a nivel nacional, internacional y mundial se celebra, hermanos, a un ser especial, a un ser que realmente, hermanos, es incomparable, porque puede, hermanos, de alguna manera mostrar cariño, mostrar dedicación, mostrar empatía, mostrar, hermanos, ese amor hacia su Hijo, aquel que le ha regalado Dios. Y nada más y nada menos estamos hablando de la mamá, ¿verdad? Porque hay que respetar, hermanos, esa labor y hay que reconocer esa labor que tiene, hermanos, la mamá. Bueno, lo digo, hermanos, en especial de aquellas mamás que lo dejan todo por el todo, de aquellas mamás, hermanos, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los problemas, que a pesar de las adversidades, defienden con uñas y dientes a su hijo. Y en verdad, hermanos, esa es una labor, ¿verdad?, que nadie puede hacerlo. Me decía en cierta ocasión mi esposa, bueno, tenía un pequeño problema en mi pie y me estaba doliendo. Y se me salió decirle, oye, este dolor creo que ha de ser como el dolor que la mujer que da a luz un hijo. Y me dice, mira, mejor cállate porque ese dolor es incomparable. Si hubieras o tuvieras ese dolor que tiene la mujer cuando da un hijo, creo que no lo soportarías. Y me dijeran por ahí, me cayó el 20, ¿no? Porque en verdad, pues no lo hemos padecido, no lo sufrimos nosotros como varones, solamente es un acto especial para una mujer, ¿sí? Y cuando hablamos, hermanos, de el diseño de Dios, nos lleva a este pasaje de Efesios capítulo 5, pues hay muchos pasajes en la Escritura, pero este es un pasaje, hermanos, muy alusivo, ¿verdad?, a desglosar, hermanos, de alguna manera el orden, ¿verdad?, las reglas que se tienen que tomar o se tienen que llevar para que una familia pueda tener una felicidad plena, ¿verdad?, en ese sentido. Y cuando Pablo, hermanos, estaba escribiendo a los Efesios, bueno, siempre hemos dicho, perdón, hermanos, siempre hemos dicho que Pablo fue un hombre, hermanos, que no tuvo mujer, ¿sí? Él no sabía que era una familia, él no sabía que era una esposa, él no sabía que era tener un hijo, crear un hijo, no lo sabía, ¿sí? Pero Pablo, usado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, en ese sentido, llegó, hermanos, a mezclarse, llegó a introducirse, hermanos, en el sentido matrimonial, en el ambiente de una familia, en el ambiente de un hogar, ¿sí? Porque podemos decir, como hoy en la actualidad hay jóvenes estudiantes, ¿verdad?, seminaristas, que no saben realmente qué es un matrimonio, qué es una familia, pero cuando usted los convoca para dar un estudio sobre familia, lo desarrollan bien. ¿Por qué, hermanos? Porque tienen la noción de una familia. Y por supuesto, en esta ocasión, Pablo no era cualquier persona. Era alguien, hermanos, que estaba conducido, dirigido por Dios. ¿Para qué? Para poder, hermanos, llevar este consejo a las familias, en especial a los matrimonios. Pero lo hace en base, hermanos, de un punto importante aquí.
Y aquí es claro pensar, hermanos, que el sometimiento, ¿verdad? El sometimiento es la base principal, hermanos, de ambos casos. Tanto, hermanos, del varón, o de tres casos, tanto el varón, tanto la mujer, como de los hijos. Porque este texto nos relaciona con todo. Dice el verso 21, someteos los unos a los otros, y hasta ahí podía quedar bien, ¿sí? Someteos los unos a los otros. Pero no lo deja Pablo, hermanos, ahí, sino le agrega un punto importante. ¿Sí lo pueden notar? Someteos los unos a los otros, ¿en qué dice? En el temor del Señor. ¿Sí? En el temor del Señor. Y como quiera el señor Cantinflas, he ahí el problema, ¿verdad? He ahí el problema. Porque hay veces, hermanos, que tenemos matrimonios mixtos, ¿verdad? Y una persona, hermanos, que no ha entregado su vida a Cristo, una persona que no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, por supuesto que no puede desarrollar temor, ¿sí? Y de alguna manera nosotros no podemos forzar a alguien a que pueda actuar, hermanos, en ese sistema o en ese asunto, hermanos, de manera obligatorio, porque sería vano pensarlo de esa manera, ¿sí? En un caso especial, ¿verdad?, de un matrimonio mixto, no le puede exigir que desarrolle temor. Pero como Pablo está hablando, hermanos, a familias cristianas, los está entrelazando, ¿verdad?, en ese temor del Señor. Por eso dice ahí, someteos los unos a los otros. ¿Y quiénes son los unos a los otros? Pues el esposo, la esposa y también los hijos, ¿sí? Pero tiene que hacer en esa base, en el temor de Dios, ¿sí? En el temor de Dios yo voy a someterme a mi esposo, en el temor de Dios yo voy a amar a mi esposo, en el temor de Dios yo voy a obedecer a mis padres. ¿Se da cuenta? Tiene que ser girado en torno a ese parámetro, en el temor de Dios. Ahora, cuando le está hablando, hermanos, a la esposa, lo lleva a este punto, porque después, hermanos, de un desarrollo de obediencia, lo lleva Pablo a la esposa primero y le dice las casadas, ¿sí? Las casadas. Ahora, entendamos esa parte. ¿Cuándo es, hermanos, cuando se entiende como una persona que está casada? Bueno, cuando entrelaza una relación, ¿verdad? Cuando hay un contrato, cuando hay, hermanos, un compromiso, ¿verdad? Las casadas, porque acuérdense, hermanos, que hoy la sociedad está completamente desordenada, ¿sí? Hoy no se casan las personas. ¿Qué es lo que hacen? Nada más se juntan y con un pensamiento: si funciona, nos casamos, y si no funciona, papacito, mamacita, cada quien por su lado, y seguimos como amigos, ¿no es cierto? Pero si se piensa en el temor del Señor, lo que tiene que llevar a conclusión es, hermanos, el contrato, es el compromiso. Y por eso no le está hablando, hermanos, a ese tipo de persona, le está hablando a la que tiene un compromiso. ¿Con quién? Con su esposo. Las casadas estén sujetas. ¿Y qué conlleva estar sujeta, hermanos? ¿Qué conlleva? No es realmente, está diciendo Pablo, ¿verdad?, a una sumisión de autoridad. No que el varón, hermanos, tenga la osadía de tenerlo sometida. ¿Me explico? Porque esa es la cultura que se vivía en aquel tiempo, ¿verdad? De que lo que decía el esposo es que aquí mis chicharrones truenan, y realmente se hacía lo que él decía. Pero cuando vamos a la Escritura podemos encontrar que hay diferente parámetro.
en cuestión del sometimiento. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, pero le agrega algo interesante también en este texto, ¿verdad? Como dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, como al Señor. Esa palabra como, ¿verdad?, deriva, hermanos, de esa obediencia. ¿Sí? Si usted como esposa, ¿verdad?, tiene lineamientos bíblicos, tiene capacidad espiritual, está sirviendo, pues no vamos a tratar tanto de ese asunto, pero es presidenta de la femenil, es la comisión de oración, es del ministerio de evangelismo. Bueno, tiene todo un sinfín, hermanos, de participación dentro de la iglesia, ¿sí? Haga de cuenta que esa sujeción se lo está dando al Señor. Pero ¿qué tal con su esposo? Cuando llega, hermanos, al hogar, es que yo ya fui a servir al Señor, ya estuve ya con la oración, ya estuve en el ayuno, ya estuve compartiendo, ya fui con la femenil, ya estuve diciendo ya. Pero cuando llega, hermanos, al hogar, resulta que no tiene las cosas para el esposo. ¿Se da cuenta que es una incongruencia? Por eso el Señor está diciendo: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Si realmente están, hermanos, en el servicio de Dios, si se están dedicando, hermanos, al servicio de Dios, tiene que, hermanos, entonces hacerlo también con el esposo, ¿verdad? Porque es la comparación, hermanos, que el Señor hace en este sentido. Por eso dice más adelante, ¿verdad? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él, que dice, él es su Salvador. ¿Por qué entonces, hermanos, tiene que someterse la esposa al marido? Porque él es la que dice, la cabeza. Estaba viendo un programa y le preguntaron a una niñita ¿qué será? De unos 3, 4 años, en cadena nacional, y le dijeron, en tu casa, ¿quién manda? ¿Tu papá o tu mamá? Y bueno, la reportera le dijo, ¿quién es la cabeza en tu casa? Dice, mi papá. Wow, dice la entrevistadora, ¿no? Wow. Entonces quiere decir que tu papá manda en la casa. Y dice la niña, pues mi mamá es el cuello, y el cuello dirige la cabeza, ¿sí? Así que no, entonces no manda tu papá en la casa. Pues tú lo has dicho, dice la niña, ¿no? O sea, ya descifró, hermanos, que la que lleva la batuta pues es la esposa, porque ella es el cuello y el cuello es el que mueve la cabeza. Hermano, la sociedad está viviendo esa vida, ¿sí? Se está desarrollando de esa manera. Pero la vida, la cristiandad, hermanos, los cristianos debemos ser diferentes, ¿sí? Debemos ser diferentes, porque dice que la cabeza del hogar, de la familia, es ¿quién? El esposo. Y la cabeza pues está junto con el pescuezo, hermanos. Así que el pescuezo, la cabeza inicia desde acá, ¿sí? ¿Verdad? No hay que tener la idea de que el pescuezo es la mujer, ¿verdad? Para que no vaya a mover lo demás, ¿sí? Porque dice que el hombre es la cabeza de la mujer, ¿verdad? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Imagínense, hermanos, si tuviéramos la idea de la respuesta de esta niña, entonces nosotros como iglesia moveríamos la voluntad del Señor.
que en algunos casos, hermanos, estamos queriendo o tratando de hacer eso, ¿verdad? Queremos nosotros, hermanos, mover la voluntad de Dios. Y queremos hacer, hermanos, lo que nosotros de alguna manera queremos, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, hasta le exigimos a Dios cosas que realmente, hermanos, no tiene ningún fundamento para hacerlo. ¿Sí? Porque cuando estamos dolidos, cuando estamos enfermos, cuando estamos en eso, le queremos, hermanos, obligar a Dios que Él obre en nuestra vida. Y lo hacemos de tal manera que le exigimos, ¿verdad? Señor, sáname, porque tú lo has prometido en tu palabra. ¿No es cierto que así decimos? Sáname porque tú lo has prometido en tu palabra. Sí, Él lo ha prometido, hermano, pero Él tiene voluntad para hacer las cosas. Y yo no puedo tomar un argumento como tal, sino apelar siempre, hermanos, ¿a qué? A la voluntad de Él, si Él lo desea hacer, no, hermanos, una exigencia. Dice el 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿Sí? A sus maridos. Pero me lleva a pensar, o me llama la atención esa otra parte, a sus maridos en todo. En todo. Hermano, obedecer es doloroso. Porque ¿saben qué, hermanos? Muchas veces en el sentido de la obediencia renace el orgullo, renace la altivez. Y eso se antepone ¿a qué, hermanos? A la voluntad de entrega. Y muchas veces no nos deja eso. ¿Sí? Y cuando está diciendo la palabra que hay que obedecerlo en todo, pues es en todo, hermanos. Yo aconsejaba, hermanos, a unos matrimonios y me decía la muchacha, la hermana, hermano, ¿qué hago? Mi esposo realmente no me deja ir al culto, pero yo le desobedecí y me fui al culto. ¿Sí? Yo le desobedecí y me fui al culto y lo dejé ahí. Cuando regresé, me dio una tunda, dice, ¿no? Me pegó porque le desobedecí. Y le dije, hermana, con todo el dolor de mi corazón, quiero decirte que hiciste mal. ¿Sí? Porque aunque tu corazón desee, necesite alabar a Dios, pero está un parámetro fundamental en relación al matrimonio. Y tú debiste quedarte en tu casa y obedecer a tu marido. ¿Pero por qué, hermano? Pero si fui a alabar a Dios, yo no fui a hacer cosa mala y Él lo debe entender. Sí, es muy bueno. Pero primero está, hermanos, ¿verdad? Lo que dice la Escritura. Hay que obedecer al esposo. Porque por el testimonio de la esposa se gana ¿quién? Se gana la esposa. ¿Sí? Imagínense, ¿verdad? Es difícil, por eso le digo, obedecer no es fácil, hermanos. Sobre todo cuando se trata en ese sentido. La esposa debe estar sujeta a su marido. Y en el transcurso del estudio, ¿verdad? Fue la hermana aprendiendo y hermano, ahorita puedo darle gloria a Dios porque tengo contacto con ellos y me dice, hermano pastor, me dice, quiero informarle que hace como un mes mi esposo me dijo, bueno, pues vamos al culto. ¿Se da cuenta? Bueno, pues vamos al culto. Y hermano dice, y ahora estamos yendo al culto, aunque él no se ha bautizado, pero él está asistiendo y regresamos a la casa muy contentos. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué lo detonó, hermanos, que él pudiera de alguna manera entender y conocer? ¿La obediencia de quién? La obediencia de ella. Porque muchas veces queremos, hermanos, ganar a los esposos o a las esposas en otro sentido.
Y lejos de hacerlo, lo que hacemos es que, hermanos, es alejarlos. Sí, es alejarlos. Es difícil, sí, porque la hermana, como ella era cristiana o es cristiana y tenía, hermanos, cargos en la iglesia y todo lo demás, tenía ese deseo. Pero surge, hermanos, de algo interesante. Acuérdense que la Escritura dice: no os juntéis con yugo desigual. No os juntéis con yugo desigual, ¿verdad? Porque ¿qué acuerdo tiene Cristo con Belial? ¿O qué concordancia tiene la luz con las tinieblas? No tiene ninguna concordancia. Y el resultado, hermanos, la consecuencia de esa desobediencia trae eso, ¿verdad? Que al final, cuando ya el esposo, hermanos, tiene lo que quiso, ¿verdad? Ya cumplió, pues realmente después hace ese problema, ¿verdad? Entonces, la mujer, hermanos, casada debe estar sujeta en todo, hermanos, a su marido. Ahora, ¿qué responsabilidad le dio al esposo? Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha de arruga, sino que fuese santa y sin mancha. Dice: amad a vuestras mujeres. ¿Es fácil amar, hermanos? ¿Es fácil amar? Hay veces que pregonamos, decimos: mi amor, te amo mucho, ¿verdad? Y yo veo matrimonios en la calle, hermanos, que ahí se van besuqueando, que ahí se van abrazando, y bueno, es una melcocha todo eso. ¿Sí? Mucha miel. ¿Me explico? Pero ¿qué tal cuando ya están en casa? Apenas, hermanos, llegan a casa y el marido ve, híjole, mira, todo regado está ahí, y empieza el detalle, empieza el problema, empiezan las discusiones y se deschongan, hermanos, en todos los aspectos. ¿Me explico? Amar, hermanos, no es solamente decirlo. Amar no es solamente, hermanos, confesarlo. Amarlo va más allá. Y el texto dice, hermanos, así, ¿como qué dice? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Entregando, hermanos, aún hasta su propia, ¿qué? Su propia vida. La magnitud del amor, hermanos, del esposo debe a llevar o cumplir, hermanos, con ese parámetro. Si es posible, hasta morir por su esposa. Varones que están aquí, ¿cuántos pudiéramos decir: yo amo a mi esposa? Bueno, uno nomás. Amén, otro, ¿verdad? Otro hermano, amén. ¿Y los demás? Amén. Amén, amén. Sí, le pegó la hermana en su costilla para que dijera. Sí, dice el hermano. Ajá. Pero llevémoslos hasta este punto, hermanos. Amar hasta poder entregar nuestra vida por ella. ¿Me explico? Hasta poder defenderla. Y el texto es un asunto muy importante. ¿Para qué dice? Para santificarla. ¿Sí? Para santificarla. De tal forma que el esposo debe procurar, hermanos, por el bienestar espiritual de su esposa. ¿Sí? De forma tal, hermanos, que pueda crecer para poder, hermanos, llevar al punto de agradar a su Señor. Porque ese es el grado, hermanos, en el cual la Biblia nos enseña. Porque si yo, hermanos, proclamo que yo amo a mi esposa, yo debo estar dispuesto. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando nuestra esposa está padeciendo, está sufriendo, ¿qué a veces hacemos nosotros como esposo? A veces la esposa dice: ay, fíjate cómo me duele la cabeza. Pues, ese era el calor, ¿verdad?
Fíjate que tengo un dolor en mi estómago, algo comiste, pero no somos capaces de decir, ¿qué te hago? ¿Te hago un tecito? ¿Te busco una pastilla o algo por el estilo? ¿Verdad que no? O sea, sí decimos que la amamos, pero solamente cuando nos prepara un guisado sabroso, ¿verdad? Cuando nos hace una comida rica. Ay, amor, qué sabrosa te quedó tu comida. La verdad es que cuánto te amo. Te amo mucho. Pero solamente por eso. Pero cuando padece, cuando sufre, hermanos, realmente no se ve la presencia del esposo. Pero la exhortación del apóstol Pablo llegó hasta ese grado. Amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Para santificarla, purificarla y todo lo que dice el texto aquí, hermanos. Así que dice, así también maridos, verso 28, deben amar a sus mujeres. Fíjense, hermanos, el parámetro que sigue, como a sus mismos cuerpos, ¿sí? Amar a sus maridos como lo amó Cristo a la iglesia. A sus mujeres, pero amar también a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando, hermanos, tenemos nosotros lastimado o nos lastimamos nuestro cuerpo? ¿Verdad? No lo dejamos ahí, pues procuramos, hermanos, curarlo. Procuramos, hermanos, atenderlo, ¿verdad? Si es una herida. Hermanos, nosotros somos muy chillones, la verdad, como varones. ¿Sí? Tantito tenemos una herida, ya estamos gritando, lamentando ahí, ¿verdad? Queriendo llamar la atención de la esposa para que venga y nos apapache. Pero dice la Escritura, hay que amar a la esposa como a los mismos cuerpos. ¿Sí? Este cuerpo, hermanos, que tengo, yo lo amo y por eso lo cuido. ¿Sí? Si ven que estoy un poquito llenito, hermanos, es porque tantito me descuido, ¿verdad? Pero realmente yo velo por mi cuerpo. Y aunque cuando voy a las visitas, las hermanas son muy generosas y me invitan, hermanos, a comer, bueno, no me puedo negar, pero realmente yo voy a la casa y me preparo un té, hermanos, para poder desasolvar mi estómago, ¿verdad? Porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y este cuerpo yo lo cuido porque tengo, hermanos, que durar, tengo que estar bien. ¿Para qué? Para servir a Dios, ¿sí? Para servir a Dios. Mi hija también me regaña a veces y me dice, papá, tú dices que cuidas tu cuerpo, pero le echaste una cucharada y un poquito de azúcar más a tu café. Ya debes ocupar media o una, ni siquiera llena la cuchara de azúcar para el café. Es más, me dice, tu café lo debes tomar simple, porque es saludable para tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, si tratamos, hermanos, nuestro cuerpo de cuidarlo, bueno, así debe ser, hermanos, nuestro amor por nuestras esposas. Amarla como hasta nuestros mismos cuerpos, ¿verdad? Y sigue diciendo la palabra del Señor ahí. Dice, así también maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo, porque dice, el que ama a su mujer, ¿qué dice? A sí mismo se ama. ¿Sí? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermanos varones, echemos un vistazo a nuestra vida de matrimonio y veamos si realmente estamos amando a nuestro cónyuge o realmente no lo estamos haciendo. Pero Dios quiere traer bendición a tu hogar, a tu familia, porque Él lo ha diseñado así, ¿verdad? Ahora dice el 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nadie aborreció jamás su propia carne, ¿verdad? Y sí es cierto. Yo quisiera pasar a alguien aquí, que ya no tenemos tiempo, ¿verdad? O ahí en su lugar,
que empuñe, hermano, su muñeca así. Varones empuñen su muñeca así. Ahora sí, hermanos, diríjanlo así. Ahora sí, llévenlo a su nariz. Pero fuerte, hermano, dense fuerte. ¿Verdad que no? Bueno, tal vez en otro sentido ya lo pudieran hacer. Pero así, sin calentar, como que no, ¿verdad? Así como amamos nuestro cuerpo, dice la Escritura, ¿verdad? No somos capaces, hermanos, de lastimarnos, porque va a sangrar, hermanos, va a sangrar nuestra nariz, ¿verdad? ¿Por qué entonces, hermanos, el hombre se embeleza, se empeña, hermanos, en castigar a su cuerpo? Y cuando hablo de su cuerpo me estoy refiriendo a su esposa, porque ¿qué dice la Escritura más adelante? ¿Verdad? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y dice, y se unirá a su mujer, y los dos ya no serán dos, sino serán una sola carne. Hermano, estamos fusionados con nuestro cónyuge, ¿verdad? Se hace la misma, hermanos, la misma carne, se hace el mismo cuerpo. Por eso, golpear, hermanos, a una esposa, a una mujer, es como si golpearas a tu cuerpo, y a tu cuerpo no lo golpeas, ¿verdad? Así que la enseñanza, hermanos, del Señor a través del apóstol Pablo es clara en pensar que el diseño, hermanos, de Dios está plasmado en estas reglas, ¿sí? En estas reglas claras: amar y obedecer, ¿verdad? Amar y obedecer, o obedecer y amar. Pero no solamente queda ahí, hermanos, dice más adelante el texto, ¿verdad? Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos, ¿verdad? Cuando Génesis habla, hermanos, con respecto a eso, ¿cuál fue la expresión que dijo Adán cuando el Señor le presentó a la mujer ahí ya enfrente? Ándale, este es ahora huesos de mis huesos y luego carne de mi carne. Miren, Adán, hermanos, simplificó, ¿verdad?, en el sentido más profundo lo que tenía, hermanos, en mente Dios a través del apóstol Pablo. Esta es ahora carne de mi carne y huesos de mis huesos. Esta será llamada varona, porque del varón, que dice, del varón fue tomado, ¿verdad? Así que no hay entonces por qué, hermanos, pensar otra cosa más que hacerle caso a lo que enseña la Escritura, ¿verdad? Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Dos figuras importantes. Pero como el esposo y la esposa procrean hijos, también está la enseñanza para los hijos, ¿verdad? Y termina diciendo: hijos, obedeced a vuestros padres, porque, ¿qué dice? Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. ¿Sí? Hijos, obedeced a vuestros padres. Así que por esto decimos que es el diseño de Dios, hermanos, son las reglas de Dios para vivir una familia en paz, una familia completamente plena, ¿verdad? Que realmente podamos dar testimonio allá afuera de que estamos conduciéndonos, hermanos, conforme a las Escrituras. Porque si no tenemos un matrimonio como tal, hermanos, pues entonces, ¿qué evangelio vivimos? ¿Verdad?
qué Dios tenemos, porque este es el Dios nuestro, ese es el Dios de la Biblia, es el que escribió eso, ¿verdad? Y eso es lo que, hermanos, cada familia debe hacer. La promesa de los hijos me encanta, hermanos, porque cuando dice honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Porque este es el primer mandamiento con promesa. Pero no solamente queda ahí, sino dice, hermanos, para que los días de tu vida se alarguen sobre la tierra. Y eso nos lleva, hermanos, a pensar, bueno, en la condición que sea el padre. Porque hay padres que no merecen, hermanos, honrarlos. Realmente. No merecen honrarlos. Pero no lo honres por la figura, sino hónralo por la obediencia. ¿Sí? Y verás, hermanos, que los días que Dios te ha dado, esos días se prolongarán. Dijera un pastor compartiendo este tema, ¿verdad? Hay que arrebatarle a Dios esa promesa como hijos. ¿Sí? Hay que arrebatarle a Dios esa promesa como hijos. Porque en esa promesa está la vivencia, hermanos, la estancia en este mundo de cada hijo. Si tú, hermanos, como hijo quieres tener larga vida, solamente obedécele. No importando cómo sea tu padre, no importando cómo sea tu madre. No lo merece quizás, pero es una promesa que Dios estipuló en su palabra. Así que, hermanos, desenlaza el diseño, hermanos, que tenemos que hacer como familia para poder tener una familia que honre y glorifique el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Oramos entonces. Padre, muchas gracias, Señor. Realmente, si no fuera por esta bendita palabra, nuestros matrimonios pudieran vivir a la deriva, sin rumbo, sin una meta, Señor, que cumplir. Pero gracias, Padre, porque encontramos en ella las reglas para vivir un matrimonio, una familia feliz, una familia plena. Estamos en este mes, Padre Santo, de la familia. Yo te doy gracias, Padre, por tu iglesia Betania, porque se conforma, Padre Santo, con varias familias y de alguna manera, Señor, están viviendo sus vidas. Hay luchas, hay pruebas tal vez, pero que tu palabra ahora, Señor, pueda servirnos para confortar nuestro corazón y poder así guiarnos a esa vivencia plena, Señor. Si la esposa por alguna razón se estaba saliendo de la tangente, si el esposo por alguna razón no quería someterse al amor pleno, los hijos, Padre Santo, están descarriados. Permítenos, Padre Santo, que como familia podamos encontrar el camino. Oro pues, Padre Santo, por las familias de aquí, por cada una de ellas que tú los conoces, Padre, porque en verdad, Señor, nos permitas traer a nuestro corazón, a nuestra vida, esa alegría, ese gozo, pero sobre todo, Señor, compartir nuestra vivencia con lo de allá afuera. Señor, queremos un bello hogar donde seas tú, Señor, nuestro dirigente, donde el Padre, Señor, pueda ponerse las pilas, pueda ponerse al frente del hogar como sacerdote, donde la madre con esa devoción, como dice el himno, pueda de alguna manera, Señor, hacer que su esposo esté contento, que sus hijos también puedan crecer. Bendice a los hijos, Padre. Algunos ya tenemos hijos grandes, ya no tenemos hijos pequeños, pero mis hermanos que tienen hijos pequeños, ayúdales, Padre Santo, para portarse bien con ellos.
Tu palabra es clara también cuando nos dice: no exasperéis a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Por favor, Padre, enséñanos tu palabra. Y muchas gracias, Padre, por esa bendición que nos das. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero romper, hermanos, el paradigma, y quiero hacer, hermanos, que nosotros como varones le brindemos un fuerte aplauso a nuestras mamás. Felicidades, mamás. Que Dios les bendiga y les guarde y les siga proveyendo de sabiduría para su hogar. Dios les bendiga, hermanos.